Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy en la primera lectura que hemos escuchado se nos presentan dos problemas que al mismo tiempo tuvieron una solución. Me estoy refiriendo a la lectura del libro de Tobías. Nos hemos dado cuenta cómo Tobit, el papá de Tobías, está ciego. Ayer veíamos que le cayó estiércol caliente en los ojos y no pudo ver más. Por otro lado tenemos a esta mujer que ya por 7 veces ha estado comprometida, pero en el momento de la consumación de la unión, los esposos han muerto y sencillamente no ha podido tener una vida marital, una vida matrimonial, y está con una fuerte herida en su afectividad, un trauma, imagínense. 7, imagínense. Y sin embargo, los dos oran a la vez, uno en un lado, otro en otro lado, elevan su oración y por medio del envío de un ángel, conocido también por nosotros, un arcángel llamado Rafael, entonces se da la sanación tanto de Sara, porque es liberada de este demonio Asmodeo, y tanto también del papá de Tobías, Tobit, que luego puede ver. ¿Qué podemos sacar de esto, hermanos? Decía Santa Catalina de Siena que en esos diálogos que tenía a veces con Jesús hablaba directamente con ella. ¿Y qué le dijo? Yo los he querido crear a ustedes incompletos. Qué profundo. Los he querido crear incompletos para que siempre con los demás puedan completarse. No somos una existencia individual desvinculada de todo lo que existe o de los demás. Inclusive se sabe por la psicología o la ciencia que una persona que no se intercomunica, se relaciona, está en vías de la locura. Es muy fuerte, muy negativo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la pandemia? Se sabe que ya más del 50% de la población, haciendo algunas estadísticas con algunas muestras en Estados Unidos y también de lo que ya se va viendo en Latinoamérica, en Estados Unidos más que aquí. Aquí digo un 50, pero allá, según estadísticas, el 75 hasta 80% de personas, por el encierro, ya tienen fuertes secuelas psicológicas. Ya no quieren salir, se han acostumbrado a otra forma. El hecho de hablar con nosotros se han vuelto un poco más, lo que llamaba el Papa Francisco, atomizados, es decir, desvinculados de los demás. Y vienen muchas otras cosas a nivel afectivo también, sentimientos de tristeza, sentimientos de suicidio también, el hecho de no tener mucho ánimo para realizar los trabajos, el hecho de haberse acostumbrado demasiado a la tecnología, a hacer las cosas más a través de un teléfono, estar entretenido. Todo esto de aquí tiene consecuencias. Y es justamente porque el trato social real, no virtual, sino real, lo que hace es mermar nuestra capacidad de plenitud, de sabernos miembros, parte de una sociedad, en este caso de una iglesia. También decía algún poeta que cada uno tiene algo de sí en el otro, ¿no? Qué bonito. Cada uno tiene algo de sí en el otro. Y al respecto de la amistad, es decir que somos un alma en dos cuerpos. Es tan bonito, es realmente una complementariedad. Decía también Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿acaso no comprendemos que nos pertenecemos? Que nos pertenecemos. Y esto no es otra cosa que hablar de lo que San Pablo, inspirado por Dios, nos comunica, y es el cuerpo místico de Cristo. Estamos realmente relacionados.
Entonces es importante que también nosotros nos sintamos no solamente humanas, sino espiritualmente vinculados, como el día de hoy, al mismo tiempo, a la misma hora, como si en el mismo momento que oran dos, en ese instante a las dos situaciones o a los dos problemas se les da una solución. Encuentran ahí el vínculo, ¿no? Están dos con cosas distintas, oran, elevan la oración a Dios, y como si Dios toma las dos, pero dice, pero a ver, esto tiene una sola solución para los dos, y entonces manda un ángel, ¿no? A veces nos pasa también así espiritualmente, que tenemos problemas, tenemos situaciones, y a veces nos cerramos a los demás. Decía San Ambrosio que cuando oras solo por ti, te beneficias solo tú de tu oración, pobremente. Pero cuando estás abierto a los demás, te beneficias de tu oración y de la oración de los demás. Eso también es muy profundo. Aquí hay sobre todo mujercitas, seguramente mamás, biológicas y también espirituales. Sucede que a veces la madre, por su hijo, se cierra a los demás y está solo en su hijo, empecinada, ¿no? Solo en su hijo, que salga de esto, que mi hijo, que esto, que mi hijo lo haga. Y las oraciones es una, disculpen que lo diga así, voy a ser un poco violento, agresivo, una cantaleta de oraciones para con Dios por su hijo, su hija, o solo los suyos, cerrándose solamente a lo suyo. Y esto no es bueno. A veces más bien llega la sanación, la rectificación, la moderación de su hijo, hasta la santidad de su hijo, cuando la mamá está más bien dedicada a otras cosas. Listo, voy a servir a la iglesia y voy a servir a los jóvenes. Y ni cuenta se da que su hijo ya está cambiando, ¿no? O voy a atender a los ancianos. Oran por mi hijo, sí, pero ahora también estoy pensando en ellos, sus familias, los hijos de ellos, lo que está pasando en el mundo, tanta cosa. Uno se vincula a algo más y como si Dios dice, bueno, aquí hay algunos lazos sueltos, listo, aquí va, así estoy poniendo muy humanamente, ¿no? Dios mirando todo y dice, aquí va una solución y se van a beneficiar todos estos porque están en comunión, unidos. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de vivir esta comunión eclesial, en definitiva la comunión de los santos, lo que decimos siempre en el credo, para no encerrándonos en nuestras situaciones e intereses, sino abriéndonos a los demás y a las diferentes realidades, podamos dejar que Dios entrelace diferentes vidas, situaciones, y que con una gotita de su gracia, que es suficiente, seamos muchos los beneficiados cuando estamos dispuestos a recibir las gracias de Dios eclesialmente, espiritualmente unidos. Que así sea.